Hola a todos. En el reportaje de hoy hemos venido a este camino tan anodino que sale de la antigua carretera nacional 5 para contaros la historia de este camino y de lo que había cerca. El reportaje de hoy también se ha grabado en 2 días distintos. Estos campos verdes que estamos viendo están justo al norte o derecha de la antigua carretera de Extremadura o Nacional 5. Bien, este camino que estamos enfocando, sobre el que estamos, que en este tramo está asfaltado y pasa al lado de estas instalaciones, se llama Vereda del Lomo. El camino se detiene ahí delante, cortado por la autovía A5, que originalmente continuaba atravesando el monte de San Martín hasta llegar al río Guadarrama. En estos terrenos que estamos enfocando estuvo a finales del siglo XIX y comienzos del XX el llamado Ventorro del Catalán y, según mapas topográficos de la época, Ventorro de las Cárcavas o Ventorro del Hambre. Esta ilustración muestra lo que era una venta, que no es otra cosa que una casa de huéspedes en la que se alojaban viajeros, comerciantes, trajinantes y personas que iban por los caminos y necesitaban un lugar donde pasar la noche. Ventorro, según el diccionario de la Real Academia, es una venta de hospedaje pequeña o miserable. Aparte de este, había otro Ventorro del Cano en Alcorcón. Curiosamente, conocemos la historia de este Ventorro. Sabemos que lo construyó y lo explotó para vender vino y otros productos Miguel Millat, quien junto a su mujer Magdalena Dol habían venido de Lérida y comprado estos terrenos en 1865 a Domingo Manrique. Posteriormente, en 1873, se lo venden a su hijo Domingo Millat y Dol, quien fallece en 1877, por lo que el terreno vuelve a sus padres. El Ventorro aparece ya arruinado en los mapas topográficos de mediados del siglo XX. Estaría emplazado en la parcela situada en los primeros metros que hay de separación entre la vereda del Lomo y la carretera. La vereda del Lomo se interrumpe aquí, junto a este basurero improvisado. La antigua carretera nacional 5, de primer orden de Madrid a Portugal, pasando por Extremadura, por Badajoz, seguía este trazado, pero al llegar a este punto, en realidad, continuaría hacia donde veis que están viniendo estos coches, que actualmente es la incorporación desde la autovía A5. Bien. Pues a la izquierda, al norte de esa incorporación, estaba un antiguo casetón de la Guardia Civil, que de hecho dio nombre al paraje, casetón o casejón. Conocemos algo sobre la historia de este casetón, que estaba ubicado a 678 metros sobre el nivel del mar y que de hecho aquí hay un vértice geodésico, que según los mapas topográficos se llama Guardia Civil. Pues este casetón se construyó cuando en 1857 Nicolás Rodríguez y el concejo de Móstoles, el ayuntamiento de Móstoles, se permutaron unas tierras situadas las dos entre la carretera y la vereda del Lomo, en el caso del concejo, para poder construir este casetón de abrigo para los guardias civiles.
cumpliendo una Real Orden del 30 de mayo de 1854. Y vamos a ver aquí la incorporación desde la rotonda de Móstoles y Arroyomolinos a la autovía A5. Retomamos el recorrido al otro lado de la carretera, la autovía A5, por donde continúa la vereda del Lomo, a la entrada de un antiguo basurero o vertedero, del que hablaremos en el siguiente vídeo. En este y los siguientes clips hemos quitado el sonido de fondo y vuelto a grabar el audio, ya que el sonido del viento resultaba muy molesto. Allí donde estamos haciendo zoom es donde estábamos antes. La vereda continuaba por aquí y seguía unos metros más al sur de por donde va ahora, hasta unirse al trazado actual por allí delante. El nombre más antiguo que documentamos para la vereda del Lomo es Camino del Lomo, que va al monte de San Martín. A lo largo de los siglos XVI y XVII lo documentamos también como vereda del Colmenar, vereda del Lomo que va al Colmenar, vereda del monte de San Martín. A comienzos del siglo XVIII, Camino Alto de Navalcarnero, y en la segunda mitad del XIX, Camino Viejo de Navalcarnero. En un mapa topográfico del año 1995 aparece como Camino del Lobo, probablemente por una errata tipográfica relacionada con el hecho de que por aquí está el paraje de Cama del Lobo. La vereda del Lomo, tal y como nos están indicando estas referencias, es seguramente el camino antiguo que unía Móstoles con Navalcarnero, que en realidad iba primitivamente a la venta de tiracentenos, que estaba situada al oeste del río Guadarrama, en las inmediaciones de la dehesa de Marimartín. Este camino antiguo, que iba, como el propio nombre indica, por el lomo del monte de San Martín, bajaba hasta el río Guadarrama y seguía hacia Navalcarnero. Posteriormente se debió trazar un camino bajo, más reciente, que iba junto al arroyo o barranco del Aijón. Es decir, en el siglo XVIII, probablemente se iba a Navalcarnero por esas dos variantes, aunque finalmente, a la hora de trazar sobre uno de ellos el camino real, luego carretera de primer orden, de Extremadura de Madrid a Badajoz y Portugal, se prefirió la otra variante, quedándose este como un simple camino rural. Eso que está ahí detrás de la torre eléctrica es el Cerro de las Cabezas, del que también os hemos hablado ya en un vídeo anterior. Y por allí está el Monte de las Matillas. Y por ahí asoma el centro comercial Intu Xanadu. Fijaos en esa línea de suministro eléctrico. Hoy en día ya no lleva a ninguna parte. Este paraje de aquí se llama Casejón. Y por allí está Menuco. Vamos a hacer zoom sobre la ubicación del antiguo caserío de Fuente Húmera. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver unas imágenes propias del caserío de Fuente Húmera visto desde la vereda del Lomo y que fue demolido en la primavera de 2017. Como podéis ver, en alguna de las fotos está rodeado por un vertedero o basurero. Veis que el basurero describe un arco que cierra o abraza el terreno donde estaba el caserío. Y esto es Menuco. Seguimos en la vereda del Lomo y estamos llegando a un paisaje bastante anodino. Incluso podríamos calificarlo de lunar.
por la gran cantidad de escombro y de vertidos que hay. Es alucinante. Sabemos que la vista no es muy atractiva, quizá más hacia allá lo es. Estos parajes que se llaman Casejón y la Cabrería, en realidad todo esto fue una vez del concejo o ayuntamiento de Móstoles. Formaba parte seguramente del término de las Carrasquillas, del que os hemos hablado en un vídeo anterior, que adquirió en el siglo XIV al despoblarse Arroyo de Viñas. Bien, sabemos que esto era del concejo porque en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se produce la desamortización general o de Madoz, justo aquí se deslinda y se nacionaliza para su venta un enorme pedazo de tierra de más de 100 fanegas, y se describe como situada en la carretera de Extremadura, que está allí, entre dicha carretera y atravesada por la vereda del Lomo, es decir, el pedazo de tierra seguiría más allá, al norte de la vereda. En este montaje, sobre un mapa de 1973 que ya os mostramos en el vídeo sobre las veredas de la Chiribina y de Doña Inés, volvemos a señalar en rojo el término de las Carrasquillas y en verde la parte del Piñonar y los Moscatelares, cuya forma de parcelario cambia abruptamente, pero sabemos que también fue del concejo y suponemos que primitivamente formaba parte del término redondo de las Carrasquillas. Lo señalado con un cuadrado es lo que creemos que era el pedazo de 107 fanegas vendido de la desamortización y que en el catastro Ensenada de 1752 se señala aún como un reducto del patrimonio concejil en el camino de Navalcarnero, de unas 40 o 50 fanegas, aunque recordemos que no siempre se usa la misma fanega para medir los terrenos, y que, aunque era de muy inferior calidad y no producía casi ningún beneficio, algunos años se arrendaban suertes al mejor postor para su cultivo. Después de que lo comprara Juan Marcos Reyes, pasó a Casimiro Reyes, y luego se fue dividiendo y fragmentando en parcelas. Una de ellas, la más grande, que quedaba pegada a Parque Coimbra, pertenecía a su hija Bienvenida Reyes, que al morir sin descendencia, después de ser asesinada en 1936, en los primeros meses de la Guerra Civil, el terreno se dividió todavía en más parcelas al pasar a sus primos e hijos de sus primos, de apellidos Torrejón y González. Por allí va un camino que es prolongación del carril de Moscatelares, que es ese de allí y por el que iremos en el próximo reportaje. Fijaos en las líneas de alta tensión. Hay veces en que uno se pone por aquí debajo y se puede escuchar el crepitar del paso de la corriente eléctrica. Y ahí tenéis el centro comercial Intu Xanadu. Bueno, pues por allí hemos venido. Este es el paraje de la Cabrería. Este topónimo seguramente viene de una casa cabreriza que estaba por aquí y que figura en el mapa topográfico nacional en su edición 1.50.000 de 1877, que es la primera que se hizo, y también en una minuta del término municipal de Móstoles de 1878. Fijaos qué verdes están los campos. Y este paraje de aquí es Los Moscatelares, del que ya os hemos hablado en un vídeo anterior. Allí está Parque Coimbra, el antiguo monte de San Martín, y unos metros más adelante es donde acaba la vereda del Lomo. Y aquí es donde termina hoy la vereda del Lomo, entrando en Parque Coimbra por el Paseo de Móstoles. La vereda del Lomo atravesaría esta parte oriental de Parque Coimbra y continuaría por el actual trazado de la Avenida de los Sauces y la Avenida de los Rosales,
de forma aproximada, hasta llegar al río Guadarrama. En esta fotografía aérea de 1936 se ve el monte de San Martín, a la izquierda, la carretera de Extremadura señalada en rojo, atravesando de arriba a abajo la foto, y la vereda del Lomo la señalamos en verde, atravesando dicho monte de San Martín hasta unirse con la carretera. Y con esta bonita foto aérea nos despedimos hasta el siguiente vídeo, que digamos que es la segunda parte de este reportaje. Que tengáis buen día.